Bueno, vamos a darle aquí a estas celdas. Esta función de aquí básicamente es lo que nos permite pintar después las fronteras de nuestro clasificador. Vamos a ver básicamente qué es lo que sale si utilizamos kernel polinómico y kernel RBF, el kernel gaussiano. Como os digo, los más socorridos, si queremos trabajar con datos que están representados mediante vectores de valores reales, lo más habitual es utilizar los kernels polinómicos o kernels RBF. De todas formas, si funciona con un kernel, vamos a ver, las máquinas supervectorial tardan menos, tienen que hacer menos cálculos si trabajamos con kernel lineal. Si las clases son linealmente separables o casi linealmente separables, lo suyo es utilizar el kernel lineal. ¿Sí? Y veréis la implementación que tiene scikit-learn, que dice que, bueno, pues que básicamente el kernel lineal es el que menos te va a tardar, y si puedes tener un error suficientemente bueno con el kernel lineal, que utilices el kernel lineal. Si las cosas son más extrañas y digamos que hace falta no linealidad para separar los ejemplos, entonces cuando tienes que, digamos, meterte en la aventura de encontrar cómo ajustar, o encontrar el mejor kernel y ajustar los hiperparámetros del kernel, pasando por el polinómico o el RBF, con la salvedad de que el RBF va a ser capaz de ajustarse a lo que le echemos. Simplemente diciendo quiero menos error, quiero menos error, quiero menos error, el final te va a sobreajustar la función. El kernel polinómico, sobre todo si el grado que utilizas no es muy grande, 2, 3 como mucho, pues llegará a un punto en el que ya no tiene más dimensiones y por lo tanto habrá un número suficiente de ejemplos que ya definen el hiperplano de máxima dimensionalidad que se puede, y a partir de ahí ya da igual tú lo que le digas, los ejemplos no puedes definir más hiperplanos diferentes. Pero en el RBF sí. Bueno, para hacer las cosas difíciles a la máquina supervectorial, obviamente vamos a utilizar algo que sea no linealmente separable y le vamos a introducir aquí el ruido. El ruido del 20%, el 30% o hasta el 50%. Lo que vamos a hacer es generar círculos, por lo tanto vamos a tener una clase que está, digamos, en el borde exterior y otra clase que está en el borde interior, y vamos a equilibrar los ejemplos que hay en cada clase. Sí, aquí está puesto para que salga al 5%, al 50%, va a haber tantos ejemplos de una clase como ejemplos de otra clase. Aquí podemos, digamos, también jugar con cuántos ejemplos aparecen de cada una de ellas. Bueno, hacemos lo habitual, cogemos nuestro conjunto de ejemplos, lo dividimos en train y test, ajustamos una máquina supervectorial con diferentes Cs. Digamos, le damos más o menos tolerancia al error. Eso va a hacer, digamos, cambiar lo grande que es el margen en el que dejamos, bueno, que los ejemplos queden mal clasificados, o que no caen, digamos, no tienen por qué estar mal clasificados, simplemente que no están a esa distancia 1 de la frontera. Muchos de ellos estarán a menos distancia, pero se clasificarán en la clase correcta. ¿Sí? Pero harán falta más o menos ejemplos o más o menos vectores de soporte para definir la frontera, dependiendo de cuánto error nosotros le digamos que puede admitir. Vale, la primera línea básicamente es cuando tenemos, bueno, pues las clases en círculo, ¿sí? Y más o menos se pueden separar, ahí, al menos en un espacio de dimensiones mayor que 2. Estamos utilizando un polinomio de grado 2, ¿sí? Vale, y tenemos el término independiente que le hemos puesto un valor de 1. ¿Os acordáis? Bueno, comenté que habíamos puesto el kernel polinómico con coeficiente con término independiente 1. Aquí podemos poner cualquier valor positivo. Si queremos podemos poner valor 0. En los polinomios de grado par habitualmente no tiene mucha importancia. En los polinomios de grado impar sí que suele tener importancia, y luego veremos. Vamos a cambiar a grado 3 con coeficiente 1 y coeficiente 0, y veréis que las fronteras que salen son diferentes. Y aquí vemos que a medida que vamos haciendo métodos más complicados, estamos añadiendo más grados de libertad a los hiperparámetros, añadiendo más hiperparámetros, y por lo tanto hay más cosas con las que se puede jugar. Bueno, dado que tenemos un polinomio de grado 2, os podéis imaginar que tenemos en nuestro espacio de dimensiones cuadráticas, ¿sí? Un paraboloide, y si nosotros después lo proyectamos esto a 2 dimensiones, pues nos aparece aquí la proyección de la parábola. De hecho, el círculo que hay aquí es básicamente donde corta las dimensiones originales la parábola que nosotros tenemos en el espacio de más dimensiones. Depende de cuánto peso le damos al error. Aquí estamos, digamos, dando menos peso al error que la regularización. Bueno, pues el círculo que va a salir va a tener formas diferentes.
Aquí está pintado también el margen, esto es lo que está a distancia +1 o -1, no veo bien aquí. Esto está a distancia -1. Sí, el margen sería donde se encuentra la parte más verdosa de digamos, verde oscuro del verde más claro. Sí, esto estaría a distancia 1 de este margen y eso está a distancia -1 a este margen. Sí. Y estos ejemplos de aquí que tenéis son los vectores de soporte, digamos, los que definen esta frontera que tenemos aquí. Algunos están justo en la frontera, otros son, digamos, los que están dentro del margen. No está pintado si estos de aquí son ejemplos del conjunto de training, no está pintado si son ejemplos que están bien clasificados, digamos que son morados y están en el lado morado o amarillos, están en el lado amarillo. Y está puesto el conjunto de test. Podéis ver que en este caso, bueno, pues la mayor parte del error es de un 0,85. Algún ejemplo, digamos, supongo que estos ejemplos están aquí el borde, o estos dos ejemplos de aquí están en el margen, al lado del margen que le tocaría a los ejemplos morados. Obviamente el test no está utilizado para hacer la clasificación. Sí, a medida que vamos dándole más peso, bueno, digamos, el error puede mejorar o puede no mejorar. Aquí ya depende cómo os podéis imaginar del conjunto de datos que estamos trabajando. Sí, al darle más peso a la regulación que al error, en este caso el número de soporte, vector de soporte aumenta porque básicamente tenemos más ejemplos que permitimos que estén dentro de esa tierra de nadie donde no debería realmente haber nada. Sí, al darle más peso, en este caso sería el valor por defecto, estamos dando el mismo peso a la regularización y al error, el número de soportes va disminuyendo. Aquí, pues a medida que vamos dándole más y más peso, sí, el número de soportes va disminuyendo más y más, sí, hasta que llega un punto en el que ya, digamos, llega un límite al número de soportes que hacen falta para definir la frontera. Y podéis ver, bueno, se va estrechando el margen, que cada vez hay menos ejemplos que se encuentran dentro de la frontera. Y aquí el error ha variado muy poquito, un 0,25. No es que haya mucha diferencia entre uno y otro. Si aquí hiciéramos variación cruzada, pues digamos, veríamos más una estimación del error. Aquí está hecho solamente con el test. A ver podemos calcular cuál es el error de variación cruzada, a ver si hay mucha diferencia entre lo que sale con el test y lo que sale con la variación cruzada. A medida que vamos dando más error, pues obviamente es más difícil a la máquina de suma vectorial tolerar los errores. Y podéis ver que a pesar de que le damos mucho más peso al error, ¿sí?, el número de soportes es bastante grande. Porque, digamos, hay más ejemplos que tienen que colocarse el lado que no toca para que la máquina de soporte vectorial minimice, digamos, que encuentre el mínimo del plano que separa lo mejor posible, que está a la misma distancia de los ejemplos que se encuentran al borde de las dos clases. Y básicamente, al dar más error, los márgenes no pueden reducirse porque simplemente hay muchos ejemplos que básicamente no están donde le toca. Si cambiamos el polinomio por un polinomio de mayor grado, pues obviamente le daremos más posibilidades. Aquí vamos a poner grado 3. Más posibilidades y bueno, aquí ya depende obviamente del tipo de clases que tengamos y de lo lineal que sea la frontera. En el caso tenemos círculos y obviamente, bueno, pues es bastante fácil definir con polinomios esa frontera circular. Básicamente cogemos un polinomio, lo bajamos para que digamos, el área que se proyecta sobre las dimensiones originales forme algo que sea más o menos circular y con eso conseguimos separarlos. Sí, aquí no es un círculo, digamos que como es un polinomio de grado 3, esto tiene pues una cosa que va para arriba, otra cosa que va para abajo, una de esas dos es la que más o menos ha conseguido encajarse entre las clases. Y podéis ver que el margen no es tan homogéneo como en el otro. Aquí digamos que dependiendo de en qué lado haya más errores, pues el margen puede hacerse más grande o más estrecho, sí, dependiendo del lado. Y aparecen, digamos, también trozos, que como es un polinomio de grado 3, ¿sí?, como os digo, tiene dos chepas, una que va para abajo y otra que va para arriba. Bueno, pues una es la que separa las clases y aquí sale la otra que ha cortado en este punto que está ya fuera del conjunto de ejemplos que tenemos. A medida que vamos dándole más error, pues obviamente, pues eso, la frontera va haciéndose cada vez más extraña, no es, digamos, tan circular como teníamos antes. Lo que os decía, si cambiamos y aquí no le quitamos el término independiente, eso quiere decir que estamos quitándole posibles combinaciones de polinomios a nuestro kernel y por lo tanto tenemos menos dimensiones. Aquí está. Dependiendo de cómo se genera la frontera, sí, el resultado puede ser bastante desastroso, como podéis imaginar está pasando aquí. Sí, en este caso, digamos, el error tirando una moneda es de 0,5.
Aquí ha salido incluso peor de 0,5. Ya, como os digo, depende de las muestras que tenemos. Pero en este caso, la forma que tiene el polinomio, como tiene que estar centrado, no le encaja como debería. Aquí el círculo está centrado, no le encaja como debería y eso hace que simplemente nos cambie la función y no haya ninguna forma de proyectar, digamos, de cortar esa función en el espacio original para que nos salga lo que queremos. Si variamos la c, bueno, pues obviamente eso nos va a variar también la función, nos va a salir pues otra frontera diferente. Por defecto, la Super Vector Machine tiene la de Scikit-Learn tiene el coe 0 a 1, si no recuerdo. Pero bueno, digamos que si queréis utilizar más o menos dimensiones, podéis variar y eso os va a cambiar la forma que tiene el plano en el espacio de más dimensiones y va a cambiar la forma que tiene la frontera después cuando se proyecta al espacio original. ¿Qué gracia tiene el kernel RF, el kernel de base gaussiana? Bueno, pues básicamente que permite aproximar lo que queramos porque tenemos, como hemos ido comentando, infinitas dimensiones. Tenemos infinitas dimensiones, esto me parece también lo comenté, porque básicamente tenemos un exponencial que si lo descomponemos en serie de Taylor, ¿sí? Nos salen infinitos polinomios. ¿Sí? Eso, digamos, nos añade infinitas dimensiones a nuestro espacio y por lo tanto, bueno, pues cuanto más tolerantes somos al error, más vectores de soporte podemos añadir y por lo tanto más digamos, fronteras raras podemos hacer. Sí, aquí también tenemos un hiperparámetro que es el ancho de banda que tiene la gaussiana que estamos utilizando. La máquina de supervectorial de Scikit-Learn tiene ya una por defecto que hace un cálculo automático y define a partir de los atributos que tenemos cuál es ese ancho de banda, pero bueno, también podemos jugar con él. Bueno, y podéis ver, sí, que cuando somos poco tolerantes salen cosas más o menos circulares, como salían antes, no tan circulares como el kernel cuadrático, pero a medida que vamos diciéndole quiero que pues, te ajustes más y más, las fronteras pueden salir bastante extrañas. ¿Sí? Y de hecho el kernel RBF es un aproximador universal, ¿sí? Por lo tanto podemos aproximar la frontera que nos dé la gana utilizando el kernel RBF. ¿Sí? Da igual que sea continua la función, que tenga discontinuidades, da igual. ¿Sí? Pensar que esto en el espacio de infinitas dimensiones es un plano, ¿sí? Es una recta, pero luego digamos, a proyectarlo en las dos dimensiones originales que tenemos, bueno, pues las cosas se curvan y se retuercen y se quedan como si fuera, bueno, pues estas cosas raras que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que hay que tener mucho más cuidado cuando ajustamos un kernel RBF a nuestros datos porque bueno, podemos sobreajustarlo. Y aquí habría que mirar cuál es el valor de validación, el error de validación cruzada también. Estos son errores de test y os podéis fijar que a medida que vamos añadiendo más peso, digamos, el error va aumentando. Estamos, digamos, ya se nota que estamos sobreajustando sobre todo en este de aquí. En este nos nota, digamos que da igual, aquí nos quedamos cortos, aquí nos pasamos. En este ejemplo, como es muy sencillo, pues digamos tampoco hay tantas diferencias, pero un ejemplo más complejo sí que se puede notar. Sí que se puede notar la diferencia entre bueno, sobreajustarse mucho o no quedarse corto o estar, digamos, en ese punto adecuado. También tenemos un ejemplo para regresión. En este caso, digamos, es un poco más complicado porque, digamos, no podemos pintar funciones en 800 dimensiones y ver exactamente lo que hay, así que lo vamos a hacer de manera más o menos simplificada con una función que tenga solo una dimensión. ¿Sí? Aquí, eso vosotros, si queréis, podéis cambiar la función a lo que queráis. He puesto aquí funciones trigonométricas porque habitualmente permiten que salgan funciones suficientemente complejas como para que no parezca trivial lo que estamos haciendo. ¿Sí? La función azul es la función que hemos definido. ¿Sí? Los rojos son los ejemplos de training y los verdes son ejemplos de test. Es esta función a la que hemos añadido también ruido gaussiano. Ruido gaussiano digamos, no con una variación muy grande, para que no sea todo un desastre, pero con cierto ruido. Sí, es una función, digamos, periódica, pero que va variando bastante en el tiempo. Igual que antes, aquí tenemos, digamos, el parámetro C, que permite pues eso, que se ajuste más o menos al error, y el parámetro epsilon, que le permite pues eso, generar esa banda alrededor de la cual pues, ignora ciertos ejemplos.
Sí, aquí tenemos la función azul, son las predicciones que hace para los ejemplos que hemos utilizado en el training. ¿Sí? Los rojos y los verdes son los vectores de soporte, digamos, los puntos que utiliza para definir la función. Aquí, obviamente, como digamos, hay un poco de ruido, digamos, pequeños errores, pero hacen que las cosas pues, pueden salir un poco de mal. También depende de la densidad que hay en diferentes puntos. Aquí, como aquí hay mucha más variación, digamos que haría falta más densidad de puntos para que esto estuviera mejor delineado en puntos donde hay menos variación. Si hay muchos puntos, bueno, pues algunos pueden llevarse la función a sitios donde no toca. Por ejemplo, pues esto de aquí hay más o menos densidad y hace que, bueno, pues que varíe de una manera un poco extraña la función. Lo que está en punto discontinuo gris es la función original. Si queremos saber, pues digamos, cuál es el valor de tolerancia de error, cuál es el valor de intolerancia, digamos, de ejemplos en cierta banda, digamos, cuál es el valor bueno para el epsilon, el tubo sobre el que ignoramos los ejemplos, pues lo suyo sería pues, probar diferentes hiperparámetros. Aquí básicamente lo que hacemos es, pues, dado un conjunto, un rango más o menos grande de valores, probar todas las combinaciones y pues básicamente ver cuál es el punto donde se encuentra el error más pequeño, en este caso con error de test. Y bueno, aquí podemos ver que dependiendo de qué combinaciones, digamos que a pesar de que le pidamos que sea lo más ajustado posible a error, si el epsilon es muy grande, pues habrá una zona muy grande en la que pues, ignorará muchos ejemplos y por lo tanto los ejemplos que le queden para definir la función pues no van a ser demasiado buenos. Y vemos que, bueno, cierto rango de valores son los que más o menos el error se va ajustando. Y habrá algún valor que sea el más pequeño, el más grande de todo, esto es R cuadrado, ¿sí? No sé cuál es el 43, 44, 47, estos 5 de aquí son los que tienen el error más pequeño. Bueno, pues aquí habría que mirar, obviamente, cuál es el error de validación cruzada y compararlos, sí, pero bueno, digamos que esto sería más o menos el rango de valores que da más o menos un error decente a nuestra regresión. Vale, pensad que todo esto de aquí, sí, es una recta, en este caso, en el espacio, estamos utilizando el kernel RBF, si no recuerdo mal. Por defecto, la regresión utiliza el kernel RBF. En el espacio de infinitas dimensiones hay una recta, sí, pero en el espacio de una dimensión, pues tenemos esta función extraña, que es la que nos da nuestra supervector machine de regresión.